Mar de amores, mar de ilusiones, un mar de fantasías, un mar de canciones, en la voz de Mariposita del Sur. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada, Mariposita del Sur. ¿Cómo estás, Mariposita? Saludos para muy buenas tardes, señor Genaro. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Ahí estamos bien, también gracias a las producciones que hacen. Mariposita, ¿qué tiempo ya estás en la música? Cuéntanos. Señor Genaro, estamos ya en la música desde pequeña, estamos ya desde los 15 años. Y estábamos un tiempo, de ahí dejamos de la música por X motivos. Después retornamos en 2018 y estábamos hasta que nos agarró la pandemia, ¿no? Y dejamos en pausa. Y ahora recién estamos retornando en la música. ¿Y profesionalmente qué tiempo ya estás, pues? Profesionalmente estamos recién 4 años. 4 años, ¿sí? Ya. Dime, ¿ya tienes alguna producción? No tenemos todavía así profesionalmente. Hemos hecho en 2018, así como se llama también grabado maquetas, así hemos hecho como prueba, pero profesionalmente no hicimos todavía. Ahorita estamos con ese proyecto, hacer nuestros discos, no sacar nuestros propios temas y también así internacional. Dime, Mariposita, ¿a qué sitios, a qué parte de Perú has viajado ya con tu música? Hemos viajado a mi tierra, Purima, y también hemos viajado a Cusco, Puno, Moquegua, todos los pueblitos de Moquegua. Hemos llegado, gracias a Dios, nos ha pedido el público, entonces hemos llegado, ¿no? Dime, Mariposita, y en los sitios que tú has ido, ¿cuál es el tema que te pide más? Nos pide, siempre hemos cantado de China María, que siempre nos gusta la señora China María, ¿no? También de nuestra artista Flor Javier, cantamos sus canciones. A ver, Mariposita, a ver un pedacito, un cachito de uno de sus temas, pues podría ser la Vizcachita, a ver cómo sale, a capelo, un cachito. Claro que sí, que señor Genaro, podemos cantar Vizcachita, a ver cómo nos sale. Vizcachita, Vizcachita, Vizcachita de las alturas, sílvame, sílvame, Vizcachita, a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana. Así es, señor Genaro, sería. Qué bien, qué bien. Siempre nos pide al lado de Moquegua, que hemos viajado, siempre nos pide Vizcachita, cántanos, Mari, cántanos Vizcachita, ¿no? Claro, claro, sí. Dime, tienes una linda voz, ¿de quién has heredado esta voz? De la mamá. Dime, Mariposita, ¿en tu familia algún motivo de la música igual que a ti? Mi familia no, más me ha gustado por los primos que tocaban su guitarra, varios instrumentos tocaban mis primos y ya así empecé a cantar. Siempre me gustaba, cantaba en el colegio, siempre cantaba en los aniversarios del colegio, para Día de la Madre, siempre me gustaba cantar y ya pues así, ¿no? Por estos motivos también no hemos seguido así profesionalmente y recién también estamos ahí. Claro, claro, claro. Dime, ¿y en el colegio, en estas has ganado un concurso? Concursos no había, siempre presentamos así nomás. Le decía, profesor, yo quiero cantar para Día de la Madre, y me decía, y cantaba yo. Claro, claro. Tenés una linda voz y por siempre que cantaras, ¿sí? Sí, pues señor Genaro, ahí estamos con la música, siempre nos gusta, siempre me ha gustado bueno, como requinto. Exactamente, ¿de qué parte, Mariposita, del Perú? Yo soy de Apurima, de provincia de Putabambas,
distrito de Akira. Y actualmente no estás allá, estás en Arequipa, creo, ¿sí? Sí, ahora radicamos de acá en Arequipa, ya no estamos allá, pero a veces también vamos, ¿no? Y también en la música también vamos allá. A ver, mariposita, un número telefónico que nos pueda dar. Mi número telefónico para el contrato nada más, no para maltratos. 95 666 3301. Solo para contratos, ¿sí? Solo para contratos, nada más, no para maltratos. Pero por ahí alguien quiere maltratar, pues. No, pues maltratos ya no maltratos, señor Genaro. Bueno, dime, mariposita, ¿tienes alguna composición tuya? Sí, señor Genaro, ahora estamos preparando nuestros temas propios. Ojalá que Dios nos permita que ahorita estamos preparando para grabar, ¿no? Profesionalmente, viajar también quizá a Capital y ya grabar nuestros temas propios. Claro, claro que sí. Dime, mariposita, ¿a qué artista admiras? Yo siempre he admirado a China María, también ahora admiro a nuestra Flor Javier y muchos artistas también, ¿no? Siempre, pero en principal China María y Flor Javier por ahora. Dime, ¿por qué Flor Javier? ¿Por qué? Porque canta con emoción, con todo el corazón canta, creo, Flor Javier. Me gustaría ser como ella, llegar a ser grande, internacional, es mi anhelo, llegar, ¿no? Así a todos los corazones de nuestro público maravilloso. Qué bueno, mariposita. A ver, dime, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mariposita del Sur. Solamente así. Sí, como Mariposita del Sur. Dime, mariposita, tantos sitios que tú has viajado, tendrás anécdotas, cuenta uno de ellos, pues, que te haya pasado. Ay, sí, señor Genaro, hay muchas anécdotas, ¿no? Como siempre, en todos los viajes. A ver, uno de mis anécdotas. Cuando yo viajé a Moquegua, yo siempre sabía llevar 2 zapatos, o 2, ¿cómo se llaman? Sandalias, ¿no? Para usar con pollera. Yo en esa fecha llevé una nomás, y subo al escenario, estoy ya en mitad de presentación, se me rompe el zapato, el taco se sale, y ese rato no sabía qué hacer, no sé cómo reaccioné. Me saqué los 2, ya me puse el show, ya sin zapato me puse a bailar, ya, así, ¿no? Y para no quedar mal, ¿no? Para no quedar roche, ya me puse a bailar así sin zapato. Ya hagamos un show con el animador, todo eso, ya ahí quedó. Y era más gracioso dentro de mí, me mataba de nervios, pero ya, lo dejé a un lado y ya, me puse a bailar. Y así, señor Genaro, ese es mi anécdota más que me quedó siempre acá tengo, eso sí, no me olvido. ¿Y qué año fue eso? ¿Y dónde? Fue en Moquegua, en un pueblito se llama Taza. A ver, mariposita, algún mensaje para los nuevos veladores que están empezando, pues. Claro, decir pues no que sigan con con la música, sigan adelante con más fuerza, ¿no? Lo que se siente acá, todo se puede, ¿no? Todo se puede. Con esfuerzos se puede todo. Y eso diría a los artistas nuevos valores, así como yo, ¿no? Seguir adelante. Sí. Y más que todo, siempre con humildad, mariposita, ¿sí? Claro, es el poder adelante, la humildad, siempre, señor Genaro. Mariposita, ¿piensas venir a Lima? ¿Estás en proyecto de venir a Lima? Sí, estamos con ese proyecto de ir a Lima, ¿no? Como le estaba diciendo, a sacar nuestro disco profesionalmente, señor Genaro. Claro. A ver, ¿qué me otro temita, mariposita? ¿Cuál podría ser? A ver, Solo y Nacido vamos a cantar, a ver. A ver.
Sola he nacido, sola voy a vivir, sola he nacido, sola voy a vivir. No me aborrezcas, a pronto me alejaré, última noche brindaremos juntos. No me aborrezcas, a pronto me alejaré, última noche pasaremos juntos. Eso sería, señor Genaro. Wow, dime, ese tema, ¿quién es el autor? Es el autor nuestro paisano Walter Luis, capaz se le escuchó, señor Genaro. ¿Ya? Sí, él es el autor, ¿sí? Sí, Walter Luis es de Apurímac, nuestro paisano. Mira tú, qué bien. También interpreta nuestra amiga, nuestra artista Flor Javier. Canta bonito Flor, ¿no? Sí, lo he escuchado. Sí, sí, canta bonito, me gusta, a mí me encantan sus temas también de ella, cómo canta. ¿Qué haces los domingos en casa, Mariposita? Ah, ya, los domingos, ¿qué hacemos? Siempre estamos en la casa con la familia, hay veces tenemos presentaciones y hay veces nos vamos a alegrar los corazones a todo nuestro público maravilloso, señor Genaro. Ya. Una vez más, tu número telefónico, Mariposita. 95-666-3301. Solo para contratos, no para maltratos. Aclarando, No llama por la pura, solo contratos. Claro que sí, señor Genaro. Dime, ¿tienes representante o tú mismo haces los contratos? Por ahora no tenemos todavía, señor Genaro, representantes. Personalmente no hacemos nuestro contrato. Ya. Dime, Mariposita, en estos 4 años de tiempo que tú estás cantando, ¿cuál es la canción que te ha dado más satisfacción? Este tiempo que estamos con la canción de Flor Javier, de China María, que siempre cantamos, El corazoncito no llores, esos temitas que siempre piden nuestro público maravilloso. Mira tú, qué bien. A ver, Mariposita, ¿qué sientes cuando subes al escenario? Ay, señor Genaro, cuando subimos al escenario, ya la norma que está en la casa con la familia o con amigos, eso dejamos. Cuando subimos al escenario somos otra persona. Me siento feliz porque el público te aplaude, dice: Mari, cántate este tema, cántame esto, que quiero dedicar a mi ex, a mi enamorado, ¿no? Y yo feliz me siento, que el público que esté bailando, vamos Mari, ¿no? Y ya, feliz me siento, señor Genaro, yo con el público. Le doy todo de mí y ahí estamos con la gente, con el público. Claro. Y siempre nos apoyan, sí. Claro, se debe al público, pues, Mariposita, A ver, Mariposita, ¿qué mensaje le das a tus seguidores? A mis seguidores sería felices, decir gracias a ellos, muchísimas gracias de corazón a cada uno de ellos, ¿no? Que siempre nos sigue. Gracias de todo corazón. Qué bueno. A ver, Mariposita, cuéntanos, ¿cómo es ese corazoncito de Mariposita? Ay, el corazoncito siempre está ahí, tranquilo nomás. Tranquilo, por ahí hay alguien, Puede ser por ahí, pero ahí, tranquilo, señor Genaro, el corazoncito tranquilo. Bueno, habrá que creerse, pues, Mariposita, Bueno, dime, Mariposita, ustedes son unos vestidos bonitos, son costosos sus vestidos, ¿sí? Ay, sí, señor Genaro, son costosos, hay veces no podemos, hay veces buscamos padrinos o madrinas que nos apoyen, ¿no? Y también tengo una madrina que siempre me apoya, en todo me apoya. Marita, tú puedes, ¿no? Yo te apoyo acá, toma Marita, tú tienes que seguir adelante, ¿no? Ahí tengo una madrina, siempre está conmigo. Pues, a todo esto, ¿cuántos padrinos, madrinas tienes?
No tengo muchos, tengo pocos, tengo dos madrinas y un padrino nada más, señor Genaro, por ahora. Bueno, poco a poco, pues te vino los padrinos, pues, para que tengan un vestido, qué sé yo, te van a regalar, ¿no? Sí, pues, señor Genaro. Dime, ¿y tú tienes alguna fecha que organices, un aniversario, fecha que tú haces? Ah, sí, hicimos nuestro aniversario en 2018, último que hemos hecho, después ya no hicimos ya. Hacemos en noviembre, el 20 de noviembre hacemos nuestro aniversario. Dime, ¿y qué nombre tiene tu marco musical? Mar de Amores. Mar de Amores. Ajá, señor Genaro. ¿Y quién le puso ese apelativo? Ese apelativo nos ha puesto un padrino que tengo. Entonces, ¿qué nombre ponemos? ¿Qué nombre? Y me dijo, ¿por qué no ponemos Mar de Amores? ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿no? Mar, amor es como un mar, ¿no? Y los chicos, como son, y ponemos eso, ¿no? Mi padrino me dijo, pongamos eso, está bonito, ese nombre, ¿no? Y ahí quedó ese como Mar de Amores. Ya. Y dime, ¿y por qué Mariposita del Sur? Mariposita del Sur también, más antes yo cantaba con mi nombre, mamá, Norma del Perú. Después me cambiaron con Mariposita del Sur. Un amigo que tengo me dijo, ¿por qué no te llamas Mariposita del Sur? Me dice, sí, ¿no? Está bonito. Como me gusta, a mí mucho me gustan los colores, me gustan las flores, me encantan las flores. Y por ese lado, ¿por qué no te ponemos Mariposita del Sur? Entonces me pusieron ese nombre y me quedé con ese nombre. Y ya con ese nombre me conocen, ya por todos sitios me conocen, ya por redes, o también así, ¿no? En los ven que hacen musicalmente, ¿no? Claro, qué bueno, Mariposita. Bueno, Mariposita, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero serte ya muy pronto presencialmente cuando estés en Lima, pues, ¿no? Tu despedida para que la gente, Mariposita. Muchísimas gracias, señor Genaro. Ojalá que sea en presencia, ¿no? Cuando vaya para Lima, para Capital. Ojalá que nos encontramos en persona, señor Genaro. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Producciones Creagen. Muchísimas gracias. Gracias de corazón, señor Genaro. Ok. Seguimos en Vista. Cuídate, Mariposita, ¿eh?